Muchas bendiciones, un saludo para todos en esta hora. Quiero traerles una palabra del Señor para nuestras vidas y quiero compartir con ustedes acerca de lo que es la nueva vida en Cristo. Y yo quiero que usted vaya conmigo rápidamente ahí a la escritura, a 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, donde la palabra del Señor nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, esto es un tema fundamental en la vida cristiana, sobre todo para aquellos que comienzan la nueva vida en Cristo. ¿Por qué razón? Porque un tema importante que tenemos que conocer es lo que es el nuevo nacimiento. Y para conocer primeramente lo que es el nuevo nacimiento, este texto es crucial, porque aquí Pablo comienza diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿qué significa en la Biblia cuando la Biblia nos dice de modo que si alguno está en Cristo? Quiere decir, cuando la Biblia nos se refiere a los que están en Cristo, ¿a quiénes se está refiriendo? Bueno, en primer lugar se está refiriendo a aquellos primeramente que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4 dice que Dios el Padre, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos, ¿qué? Escogió en Él. Es decir, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿qué nos dice aquí primeramente? Nos dice Pablo primeramente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Tenemos toda bendición espiritual. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Bueno, perfectamente las que vienen después del versículo 4 en adelante. Todas estas bendiciones que tienen que ver con nuestra salvación. Primeramente, como las que hemos sido elegidos en Él, hemos sido elegidos en Cristo desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Por eso una persona que está en Cristo es aquella que ha sido elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para salvación. Y una persona que está en Cristo también es una persona que ha sido llamada eficazmente por el Espíritu Santo y por medio de la predicación del Evangelio. Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30 nos dice claramente que a los que antes conoció, también a estos los predestinó. ¿Pero para qué? Dice, para que fueran hechos, para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Es decir, dice que a los que antes conoció, un texto que tiene mucho que ver con el que vimos anteriormente, así que a los que antes conoció, eligió desde la eternidad, dice, también a estos los predestinó. ¿Y para qué los predestina? Primeramente, para que sean conformados a la imagen de Jesucristo. Ahora dice, y a los que predestinó, ¿a estos qué? A estos también llamó. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que a los que Él conoce, a los que Él elige desde la eternidad, a estos predestina también para salvación. Y a estos mismos son los que Él llama eficazmente. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra y por medio de su espíritu. El llamado eficaz de Dios para salvación. En otras palabras, aquellos que están en Cristo son aquellos primeramente que han sido elegidos por Dios, son aquellos que han sido llamados eficazmente. ¿Para qué? Para salvación. Ahora, hay algo que quiero que quede claro. Para cuando Dios nos llama eficazmente, aquellos que han sido llamados eficazmente al Evangelio es porque primeramente han recibido la nueva vida en Cristo. Quiere decir que primero han sido regenerados, porque nosotros no podemos responder al llamado eficaz de Dios si antes no hemos sido regenerados. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 que nosotros como estábamos antes de venir a Cristo. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el verso 4 y verso 5 y verso 6 que dice, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia soy salvo, y esto no es de nosotros. ¿Por qué razón? Porque la salvación es monergista, es una obra totalmente de Dios. El hombre no tiene nada que ver en la salvación. El hombre no tiene méritos en la salvación. La salvación es plenamente de Dios. Es totalmente de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? Todo es de Dios, la salvación es de Dios, es una obra monergista. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No podemos responder al llamado eficaz de Dios hasta que Dios nos da vida espiritual, hasta que Dios nos regenera, y entonces respondemos al llamado eficaz de Dios. Una persona que está en Cristo, primeramente, es una persona que ha sido elegida por Dios, repito, ha sido llamada eficazmente por el Evangelio, se llama eficazmente por el Espíritu Santo y por la palabra, por la predicación de la palabra. Y también una persona que está en Cristo es aquella que ha sido justificada por la fe en Cristo. Es decir, ha recibido, ¿qué cosa? Justificación por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿sabes qué? Una persona que está en Cristo ha sido justificada. Qué bueno que tú y yo podamos entender que una vez que tú y yo estamos en Cristo, hermano, tenemos justificación. Hemos sido declarados justos delante de Dios, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque nuestra justicia, dice el profeta Isaías, que es como trapo de inmundicia. Pero qué bueno que Dios nos imputó la justicia de Cristo. Por eso 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué razón? Para que nosotros recibiésemos justicia de Dios en Él. Por eso Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Por eso hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. ¿Entiendes? Porque Él es el justo y el que justifica. ¿A quién? A los que son de la fe de Él. ¿Te das cuenta? Tú y yo hemos sido justificados, dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, por la fe de Cristo. ¿Entiendes? Es por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Es decir, una persona que está en Cristo es una persona que ha sido justificada por la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, hermano, que no son simplemente personas que han decidido seguir a Cristo, no son simplemente personas que un día dijeron, ay, yo quiero dar un paso de fe, o levantaron la mano en una iglesia. No. Son personas verdaderamente que han sido escogidas por Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿vale? Han sido predestinados para salvación, han sido llamados eficazmente por el Evangelio. Por esto la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice, no por voluntad de sangre ni de carne, sino por la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Así, hermano, le dejo esta pequeña reflexión por aquí. Espero que les sea de mucha bendición. Y si así es, le pido que la comparta con otros, si se suscriba a mi canal de YouTube y que así de esta manera también el cuerpo de Cristo sea bien edificado. Muchas bendiciones y adelante en el Señor Jesucristo.